finaliza este discurso con la tremenda admiración por parte de la multitud diciendo esto: nunca antes habíamos escuchado tanta enseñanza y tan buena doctrina. Termina la gente admirando la doctrina del Señor Jesucristo. ¿Doctrina qué significa? Enseñanza, verdades enseñadas, eso es doctrina. Entonces la enseñanza de Jesús era totalmente diferente a las enseñanzas de los fariseos, y la gente podía percibir esa gran diferencia. Podían percibir en el Señor Jesucristo que había completa autenticidad a la hora de enseñar las Escrituras. Lo hacía con todo su corazón. Y vamos a ir viendo algunas expresiones al principio de este pasaje. Vamos a leer un poco nada más, porque no vamos a entrar, quizá podemos leer hasta el versículo 12, solamente para introducirnos en las bienaventuranzas, aunque no vamos a tratar todavía las bienaventuranzas. Dice así el versículo 1: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Ese impacto, esa impresión que pudieron esta multitud escuchar y recibir, percibir, mientras el Señor, su Creador, estaba hablando esta palabra, debe ser la misma que nosotros experimentamos y percibimos en el momento en que escuchamos estas mismas palabras. Y esto no es algo inventado o copiado o reformado. Son palabras que salen de la misma boca de nuestro Creador. Y qué sabias son cada una de las expresiones de la bienaventuranza. Tienen cada una de ellas sentido, razonamiento, profundidad y tanta verdad que es increíble. Y que nos vamos a quedar admirados una vez que entendamos y percibamos la verdad que encierra. Entonces, si vamos a ver el enfoque de este Sermón del Monte, no solamente las bienaventuranzas, sino los 3 capítulos, tenemos que entender el objetivo que tiene el Sermón del Monte. El Sermón del Monte presenta con gran claridad la naturaleza espiritual del reino de Dios. Está haciendo una comparación de lo que es el gobierno terrenal y el gobierno celestial, el reino terrenal y el reino celestial. Y aclara en profundidad las verdades y la naturaleza de lo que es lo espiritual. Tenemos que entender esto, hermanos, para introducirnos en estas verdades. Recordemos que en la creación, Adán y Eva pecaron, fueron expulsados del Edén, tuvieron 2 hijos. ¿Cuáles fueron sus hijos? Los primeros 2. Caín y Abel. Abel fue asesinado por Caín, ¿cierto? Caín comienza un linaje totalmente de incrédulos, un mundo totalmente anti Dios, anti palabra de Dios, anti voluntad de Dios. Un mundo, una generación totalmente independiente, rebelde, soberbio, altanero, que no quería saber nada de Dios. Por el otro lado, después de Abel vino Set, y de la ascendencia de Set nos encontramos con la familia real, ¿cierto? La genuina, la que fue creada por Dios, que son aquellos que temen a Dios, que buscan a Dios, que aman la voluntad de Dios, que entienden la lucha espiritual que hay en esta tierra. Entonces comienza una guerra espiritual desde allí, que lo venimos arrastrando hasta hoy en día. Y lamentablemente se ha mezclado esta naturaleza, obviamente, que por causa de la caída del hombre y de la mujer, Adán y Eva,
nosotros adquirimos una naturaleza pecaminosa, que es la que se automáticamente al nacer comienza a experimentar rechazo hacia Dios. Entonces, Dios lo que ha hecho desde entonces es tratar de inculcar otra vez a la raza humana, de instruirles otra vez en cuanto a su palabra, sus verdades, su personalidad, de enseñarles otra vez quién es Dios. Imagínense, el Creador tratando otra vez de enseñar a sus propias criaturas quién es su Creador. Ese es el énfasis en todos los siglos de la humanidad. Y hasta hoy en día seguimos luchando con eso. En vos tenés una guerra constante. En este preciso momento estás luchando con escuchar este mensaje de la palabra de Dios. Luchás tremendamente cuando tenés que orar. Te dormís, te entregás al cansancio, a la tendencia de ir en contra de Dios. A la hora de hacer la hora silenciosa, el devocional, leer la palabra de Dios, buscamos la forma de evitar lo espiritual. Y eso es una realidad en vos, en mí. Y lo que va a determinar la victoria en tu vida es tu determinación en tu corazón, tu definición de decir, yo soy hijo de Dios, yo soy cristiano. Y como tal, tengo que vivir una vida buscando a Dios. Y obviamente hoy en día, o después de la caída, necesitamos tener un tremendo esfuerzo por buscar lo espiritual. ¿Es cierto o no es cierto? Para las cosas carnales, mundanas, pecaminosas, ¿te esforzás para hacerlas? ¿Sí o no? Díganlo, mentirosos. No cuesta nada, ¿cierto? No tenés que hacer ningún esfuerzo para hacer lo carnal, lo pecaminoso. Está ahí adentro. Está a flor de labios, a flor de piel estamos nosotros para lanzarnos por lo carnal, lo pecaminoso, lo mundano. Pero para lanzarnos hacia lo espiritual, ¡oh! ¿Cómo cuesta, pastor? Es muy difícil ser cristiano, bíblico, pastor. Es muy difícil hacer la voluntad de Dios. Oh. Y mirá esto, y mirá aquello. No, pero para vos es fácil, ¿no? Y culpamos a otro y nos buscamos la forma de excusarnos para no tirarnos hacia lo espiritual, para no esforzarnos por lo espiritual. Y esa es la lucha que tenemos constantemente. Entonces, el enfoque del Sermón del Monte es justamente eso, demostrar a la multitud, al pueblo de Israel y al mundo entero, quién es Dios, quién es el Creador, y de demostrar lo que hay, las ganancias, los beneficios y satisfacción plena y eterna cuando nosotros buscamos nuevamente a Dios y buscamos lo espiritual en nuestras vidas. Entonces el Sermón del Monte presenta con gran claridad la naturaleza espiritual del reino de Dios. O sea, ¿cómo es el reino de Dios? A diferencia del concepto erróneo de un reino material y político, que era lo que esperaban los judíos, ¿verdad? A la hora que se dieron cuenta Judas y otra gente que le seguía a Jesús, de que ese Jesús de Nazaret no era el Mesías que ellos esperaban, que iba a liberarles del imperio de Roma, comenzaron a darle la espalda y le traicionaron, ¿verdad? Los mismos que proclamaban, bienvenido, bendito sea que viene el nombre del Señor en Jerusalén, cuando le tiraron a las ramas, las palmeras y todo eso, y clamaban por el triunfo de la entrada de Jesús en Jerusalén, los mismos que proclamaron a Jesús fueron también los mismos que después dijeron, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Entonces, ellos estaban esperando otro tipo de reino, era material, político. Pero Jesús aquí enfatiza la demanda de Dios de una religión interior, no la exterior. Esa relación íntima con Dios desde el corazón. Al contrario de una religión exterior de tradiciones y ritos. Ellos se abocaron, los fariseos, por eso le llamaban a Jesús hipócritas, porque hacían una religión totalmente diferente a la que él estaba esperando.
Él esperaba una religión interior, del corazón, no exterior, de cumplir ritos y ceremonias. No, eso él no buscaba. Pero ellos enfatizaban lo exterior, ¿verdad? Pero Dios se fija, hermanos, primeramente en el carácter. Él se va a fijar en tu carácter y luego en tus acciones. Primeramente es ser y luego es hacer. Amén. Primero es ser y luego hacer, no al revés. Ellos hicieron al revés. Pretendieron que por su hacer ellos se convertían en un ser superior y espiritual, basado en su religión externa, en lo que hacían. El sermón entonces contiene una serie de principios para guiar a los hombres, no una lista de leyes y reglas para obedecer. Este sermón, hermanos, desafió al orgullo y confrontó a la soberbia de los líderes religiosos legalistas de ese entonces. Era un llamado a regresar al mensaje de los profetas del Antiguo Testamento, que así también como Jesús enseñaban que la obediencia de corazón es más importante que la observancia legalista y todos los sacrificios que podrían ofrecer. Y eso lo sabemos. Samuel lo declaró perfectamente. ¿Acaso Dios se complace más en los sacrificios que en la obediencia a su palabra? Esta era una confrontación para los fariseos que estaban ahí infiltrados escuchándole al Señor Jesucristo. Este gran mensaje, hermano, nos dice cómo viviremos o cómo debemos vivir cuando Jesús sea nuestro Señor. Cuando yo clamo al Señor Jesucristo como mi Salvador, también lo estoy declarando como mi Señor, porque estas dos cosas no deben estar separadas. Si Él es tu Salvador, también tiene que ser tu Señor. Entonces, por lógica, por raciocinio, ¿cuál es la conclusión? Si yo he recibido a Jesucristo como mi Salvador y mi Señor, mi vida, ¿cómo tiene que funcionar desde entonces? En función a la voluntad mía, no. A aquel que le llamo mi Señor, a aquel que le declaré como mi Señor. ¿Te das cuenta la contradicción a la que estamos nosotros tendiendo siempre? No solamente los fariseos eran hipócritas, muchas veces también nosotros lo somos. Cuando decimos que Él es Señor, mi Señor, pero no hacemos su voluntad. Y el Señor Jesucristo tuvo que decirlo, ¿verdad? Vosotros me llamáis Señor, Señor, pero solo de labios, puesto que sus corazones están lejos de mí. Pero no hacéis lo que yo os digo, pero ustedes me llaman Señor. ¿Te das cuenta la contradicción a la que caemos? Por eso este sermón del monte va a venir muy bien y va a ser un remesón también, quizás para tu vida, mi vida. Entonces, expresa este sermón las implicaciones, lo que significa la vida espiritual a la que tenemos que nosotros someternos si estamos bajo el reino de Cristo Jesús, si estamos bajo el señorío de Cristo Jesús. Y en nuestras vidas terrenales eso se tiene que evidenciar. Mateo 6:21, ¿qué dice? Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Esto se llama coherencia. Esto se llama ser razonable. ¿Dónde va a estar tu corazón? Donde vos definas qué es tu tesoro. Es allí donde vas a dedicar tu vida. Tu corazón va a estar entregado donde está definido tu tesoro. Es evidente que este sermón del monte, tuvo un impacto muy importante en la iglesia primitiva, tanto que ellos, al conocer el mensaje glorioso del Evangelio de Jesucristo y que Jesucristo era el verdadero Mesías, el Rey,
Wow, ellos entregaron todo, todo. Es impresionante el sentido radical que ellos tuvieron en su conversión. No había nada de aprecio por lo terrenal y material, tanto estaban impactados por la verdad del Evangelio, la verdad de Jesucristo, que estuvieron dispuestos no solo a perder todos sus bienes y materiales, sino que estaban dispuestos a entregar sus vidas, a morir por Cristo. Trata de entender esto, mi querido hermano, hermana. ¿Cuál es la diferencia que hubo en la vida y en la entrega de estos hermanos de la iglesia primitiva? ¿Cuál es la diferencia que hay entre mi vida y la vida de ellos? Entonces ellos estaban constantemente refiriéndose a este estilo de vida, este nuevo reino, este nuevo Señor y Rey en sus vidas. Y mostraron realmente la luz verdadera, la gloria verdadera de un verdadero discípulo, seguidor de Cristo, dispuestos a todo por su Señor, por su Rey. 4 maneras de entender las bienaventuranzas. Es importante entender cómo interpretar las bienaventuranzas. Y también hasta todos los capítulos que hablan acerca del Sermón del Monte. En primer lugar, son un código de ética para los discípulos y norma de conducta para todos los creyentes. Es un código de ética, principios y normas de conducta, no solamente para aquella época, sino también para nosotros los creyentes de hoy. Segundo, contrastan los valores del reino, lo que es eterno, con los valores terrenales, lo que es temporal. Muestra la diferencia entre estos dos reinos. Tercero, contrastan la fe superficial de los fariseos con la fe verdadera que Cristo quiere. Y esta contienda, este conflicto, todavía seguimos nosotros hasta hoy en día teniendo fuertes conflictos y problemas, ¿verdad? Entre lo que es la fe superficial, porque imagínate, en aquella época no sé cuántas religiones existían, pero a través de los siglos fueron creándose más y más religiones, que hoy en día ya llegamos a más de 5.000 religiones en el mundo. Si en aquella época había enseñanzas de una fe falsa, superficial, imagínate hoy. Entonces, los cristianos no están exentos de ser contaminados con esos pensamientos que circulan por todos lados, por las redes, por la TV, por la computadora, internet, celulares, te llenan de pensamientos y filosofías falsas, de fe superficiales. Entonces, el Sermón del Monte te confronta entre lo que es la fe verdadera de Cristo Jesús frente a la fe falsa, hipócrita, superficial de las religiones externas de este mundo. Cuarto, muestran que las expectativas del Antiguo Testamento se verían cumplidas en el reino nuevo. Todo esto se va a cumplir, todas estas virtudes y estilo de vida se van a cumplir en el futuro, en el reino nuevo. Pero también son virtudes que hoy nosotros podemos afrontarlas, superarlas y vivirlas. Amén. Quinto, las bienaventuranzas no se toman a elección. Las bienaventuranzas no se toman a la elección personal o particular cuando decide uno, bueno, esta bienaventuranza me gusta, aquella no. Esta sí, esta no. Esto viene en conjunto. O es todo o es nada. Entonces, no es una cuestión de podemos tomar lo que a mí me conviene o lo que yo quiero. Debe tomarse como un todo. Y esto describe lo que debemos ser como seguidores de Cristo. O sea, lo que vamos a ver son realmente las características que tienen que evidenciarse en tu vida si vos decís que sos cristiano. Si vos decís que tenés a Cristo, estas son características y virtudes que deben aflorar en tu vida. Amén.
Muy bien, vamos a seguir. Vamos a ver algunas características básicas de lo que pertenecen al reino de Cristo. Si estamos hablando de características, bueno, veamos algunas en estos pasajes. Características básicas de los que pertenecen al reino de Cristo. Primero, humildad. Capítulo 5, versículo 3. Si alguien puede leerlo bien fuerte. Los pobres en espíritu habla de humildad. Entonces, una de las características básicas de los que pertenecen al reino de Cristo es la humildad. Entonces, si vos ves un cristiano soberbio, altanero, orgulloso, ¿qué vas a pensar? Uno comienza a cuestionar, ¿verdad? A dudar si realmente es cristiano, si es realmente un renacido. Segundo, voluntad para sufrir persecución, versículo 10. Otra persona que puede leer, versículo 10. Puede ser una hermana también, ¿eh? Los que por causa de la justicia padecen persecución. Entonces, una de las características también de los que pertenecen al reino de Cristo es su voluntad, su disposición para sufrir por causa de Cristo. No es uno que rehúye constantemente de lo que es la consecuencia, el resultado de llamarse cristiano o de vivir conforme a Cristo. Es uno que está dispuesto, tiene la voluntad firme de pasar por persecuciones, pasar por penurias y consecuencias, por decir no al pecado y decir sí a Cristo. Entonces, eso es una característica del que pertenece al reino de Cristo. Otra, atención sincera a los mandamientos de Dios, versículo 19, capítulo 5. Otra persona. Vamos, más rápido. 19. Vamos. Muy bien. ¿Quiénes serán estos? Los que enseñan a los hombres, muy pequeños será llamado en el reino de los cielos, más cualquiera que los haga y los enseñe. ¿A qué se está refiriendo? A los mandamientos de Dios, ¿verdad? La palabra de Dios. Entonces, es una característica de un cristiano, de uno que pertenece al reino de Cristo, es su atención sincera a la palabra de Dios. Si vos ves a un cristiano, llamado cristiano, no tiene interés en la palabra de Dios, podés dudar con toda legitimidad si esa persona es salva. Si vos no tenés interés y no tenés tendencia y buscar de corazón la palabra de Dios, tenés que dudar acerca de tu salvación, mi querido, mi querida. ¿Por qué? Porque la característica de uno que pertenece al reino de Cristo es su atención, su interés, su búsqueda por la palabra de Dios. Cuarto, autenticidad y transparencia. Versículo 20. Muy bien, no entraréis en el reino de los cielos, ¿verdad? Gracias, hermana. Entonces, aquí el versículo 20 nos habla de autenticidad y transparencia. Si vuestra justicia no fuere mayor que la de estos escribas fariseos que eran hipócritas, si la vuestra no es auténtica, genuina, entonces no van a entrar en el reino de los cielos. Van a ser igual que ellos. Entonces, una de las características del que pertenece al reino de Cristo es la autenticidad, la transparencia, es ser genuino, no uno que está tratando de ocultar una falsa vida piadosa. Es uno que rechaza a la falsa piedad por aparentar espiritualidad. Y de esto, mis queridos,
de que los hay, llamados cristianos, que a la hora que hablan con un pastor o con otro hermano de la iglesia, tratan de esconder su vida pecaminosa con una capa o una careta de piadoso o piadosa. Es impresionante, a mí me impresiona muchas veces eso. Hasta usan escrituras, la Biblia, muchos saben versículos bíblicos de memoria, y utilizan eso para aparentar una imagen de piedad. Pero ¿por qué vivir de esta manera, sabiendo que Dios conoce nuestros corazones, verdad? ¿Por qué tratar de ocultar mi vida privada, pecaminosa, cuando yo sé que Dios lo va a sacar en cualquier momento? En el mundo se utiliza la frase, la mentira tiene patas cortas, ¿verdad? En Proverbios está lleno de principios sobre la mentira, que un día Dios lo va a sacar a la luz. Entonces, ¿por qué esconder? ¿Por qué no es mejor decir, hermano, oren por mí, necesito, estoy luchando, hay pecados en mi vida que me cuesta superarlas? ¿Por qué no mejor expresar eso? Y sabes que cuando Dios escucha esto, Dios está a favor tuyo. Pero si te querés esconder tras la mentira, tras una vida hipócrita, Dios va a estar en contra tuya y te va a humillar, te va a avergonzar. Así como le dijo a David, tú pecaste en lo privado y yo manifestaré tu pecado en lo público. Al público lo voy a manifestar. Y lo hizo Dios. Entonces hay que tener temor de Dios. También, punto 5, otra característica, una vida de oración, capítulo 6, versículo 10 y versículo 13. Ahí está la enseñanza del Señor acerca del Padre Nuestro. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estáis en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra, etc. Versículo 13. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Una característica del que pertenece al reino de Cristo es una persona que ora, pero no solamente una oración, cualquiera puede orar, algo repetitivo, una frase, hasta uno puede, hay quienes hasta recitan oraciones, ¿verdad? Memorizan oraciones y en público tratan de llamar la atención y presumir de que son personas espirituales, pero no, la verdadera vida de oración se refleja en una vida de sumisión, de humildad y de dependencia a Dios. Esa es una persona que está reflejando una vida de oración verdadera, cuando en su actitud, su conducta muestra sumisión, humildad, reverencia a Dios, respeto a las autoridades, respeto a la iglesia, amor por la iglesia. Eso es un reflejo de una verdadera vida de oración. 6. Dar prioridad a los valores espirituales sobre los valores materiales. Todo esto enseña estos 3 capítulos, Dar prioridad a los valores espirituales sobre los valores materiales. Fíjense el versículo 20 del capítulo 6. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Promesa de Dios, ¿verdad? Entonces, la característica de uno que pertenece al reino de Cristo es que le da prioridad a las cosas espirituales por sobre las cosas materiales. Y debemos ser francos, hermanos. Muchas veces nos dejamos seducir por las cosas, por los intereses materiales, y ponemos las cosas materiales o las cosas seculares de este mundo por sobre lo espiritual. Siempre digo, cuando estás enfrente a una situación en donde tenés un asunto secular que cumplir, un trabajo, un compromiso de trabajo, pero también se presenta una actividad y un compromiso espiritual donde tu vida espiritual va a ser enriquecida, vas a crecer espiritualmente. Busca la manera
de cumplir con ambas. Yo le llamo alternativas creativas. Pero, ¿qué hace el cristiano normalmente? No, tengo un compromiso secular, así que discúlpenme, pero voy a tener que faltar, voy a tener que fallar, no voy a poder cumplir eso que tiene que ver con Dios, con la iglesia, con lo espiritual. A mí me preocupa, hermanos, me preocupa la facilidad con la que tomamos decisiones cuando se trata entre lo secular y lo espiritual. Me preocupa, sinceramente. Y quizás a algunos de ustedes no les preocupa tanto, pero yo quiero verte nada más dentro de 5, 6 o 10 años. Si esta es tu pauta de conducta y de decisiones, tu vida va a comenzar a tener una inclinación. No lo vas a ver de aquí a una semana. Vas a presumir de que todavía estás bien, espiritualmente estás bien, aunque estás tomando decisiones siempre priorizando lo secular y lo material. Pero te quiero ver dentro de 5, 6, 10 años. ¿Cómo vas a estar vos y cómo van a estar tus hijos también? ¿Por qué? Porque no supiste priorizar lo espiritual desde el principio. La línea es fina, hermanos. Poné una raya en una hoja. Y desde este punto de abajo, comenzá a hacer una inclinación, pero mínima, así, una inclinación chiquitita. Tomá una regla y comenzá a rayar desde ese punto de desvío, de esa línea recta. Al principio no se nota mucha diferencia, pero al transcurrir el tiempo y la distancia, vas a notar que esa línea, en el punto máximo superior, se van a notar la tremenda separación, el desvío que hiciste con tu vida, y es cuestión de tiempo nada más. Si Dios te dice, prioriza lo espiritual, ¿qué debes hacer? Voy a probar a ver si funciona de otra manera. Eso ha intentado hacer la raza humana todos estos siglos. Y mira dónde nos encontramos hoy. Conozco familias cuyos hijos ya son grandes y que desde el principio no priorizaron lo espiritual, sino que se permitieron tener una cierta inclinación. Pero hoy en día están llorando y lamentándose por hijos apartados de Dios, rebeldes, por matrimonio deteriorado, destruido, y ya ni siquiera pueden estar en el ministerio y servir al Señor. Qué triste es eso. Pero esos son cosechas, hermanos, que uno siembra desde el principio. Entonces, este sermón nos va a enseñar a darle la prioridad a los valores espirituales sobre los valores materiales. Y por encima de todo, y el último, reconocer el señorío de Cristo obedeciendo la voluntad revelada de Dios. Reconocer el señorío de Cristo obedeciendo la voluntad revelada de Dios. 7:21 dice así, no todo el que me dice Señor, Señor, ¿qué dice? Entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esto debiera llamar la atención a muchos cristianos, ¿verdad? Y a ver si realmente al decir Señor, Señor, es lo que yo estoy proyectando en mi propia vida práctica. Él es verdaderamente Señor de mi vida, el dueño de mi vida, el que a quien yo le doy la prioridad en hacer su voluntad y no mi voluntad. Muy bien, características básicas de los que pertenecen al reino de Cristo. Y menciono 3 errores que se deben evitar para interpretar, para la interpretación y la aplicación del sermón del monte. 3 errores. En primero, el error de considerar el sermón como una serie de demandas no realistas que serán vigentes en el futuro. Se aplica hoy, se aplica hoy. Van a ser en el futuro el estilo de vida estándar, ¿verdad? Pero hoy, aún en este mundo
pecaminoso, contradictor, nosotros podemos llegar a aplicar estas virtudes de Cristo. Segundo, el error de interpretar algunos versículos literalmente, como por ejemplo, yo sé que algunos de ustedes se habrán encontrado trancados en estos versículos 5, 29 y 30, dice así: por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Es un versículo que para muchos quedan con los pelos de punta, ¿verdad? ¿Qué está queriendo decir el Señor acá? ¿Ah? Entonces, estos son versículos que no hay que tomarlo en forma literal, es metafórico. Entonces, eso es un error que se toma muchas veces para la interpretación incorrecta. Y tercero, el error de pensar que las demandas se dirigen solamente a los ministros y a los líderes eclesiásticos. Esas demandas del Sermón del Monte no es solamente para los que están sirviendo al Señor, es para todos, para todos. Muy bien, vamos a introducirnos un poco en este pasaje de capítulo 5, habiendo tenido ya este panorama. Vamos entendiendo el trasfondo, el por qué, para qué, características, errores. Entonces, Mateo capítulo 5, desde el versículo 1 al 16, describe al verdadero cristiano y su carácter. Y es interesante que las bienaventuranzas son características que nosotros debemos tenerlo en nuestra vida práctica. Todas estas bienaventuranzas tienen que ser parte de nuestra vida. Amén. Y del versículo 17 en adelante va a analizar la conducta que brota del carácter del cristiano. Dijimos recién, ¿verdad?, que primero ser y luego hacer. Entonces, esto quiere decir que el carácter siempre viene antes que la conducta, porque lo que somos determina lo que hacemos. Lo que somos determina lo que hacemos. O sea que yo peco porque soy pecador. No soy pecador porque peco. ¿Me siguen, verdad? Soy pecador, por eso peco. Entonces, aquí el Señor Jesucristo expone la falsa justicia de los fariseos, quienes enseñaban que la santidad, y escuchen bien esto, ellos enseñaban que la santidad consistía en acciones religiosas, por eso eran muy atentos a las ceremonias, a los ritos, a todas esas cosas externas, ¿verdad?, de la religión. Ellos pretendían que a través de esas prácticas, esas acciones, ellos alcanzarían la santidad sin atender lo interno, sus corazones. ¿Se acuerdan al fariseo mirándole al publicano, golpeándose el pecho, ¿verdad? El publicano, él estaba buscando tener un encuentro con su Señor y restaurar su vida interna. Pero el fariseo en su oración decía: gracias Dios porque no soy como este pecador, porque yo hago esto y hago aquello y hago esto y hago aquello, Señor. Entonces yo soy santo. Ese era el énfasis, la enseñanza de los fariseos y el pueblo de Israel, esta multitud que escuchaba al Señor Jesucristo, tenían esa enseñanza. Por eso es que ellos, después de terminada el discurso, el sermón, ellos decían: wow, nunca habíamos escuchado esta enseñanza, totalmente diferente a lo que nos enseñaron estos hipócritas y fariseos, ¿verdad? Entonces, lo que somos determina lo que hacemos. ¿Cuántas personas cometen estas mismas equivocaciones hoy en día? Los cristianos, lamentablemente, también tenemos que ser expuestos ante esta confrontación. ¿Será que estás viviendo como enseñaban los fariseos, los religiosos legalistas? ¿Que estás enfatizando lo que haces
o enfatizando tu apariencia de piedad y no estás atendiendo tu vida interior, tu corazón? Me pregunto si los cristianos que han pasado años en el Evangelio, a la hora de orar al Señor, lo primero que hablan a Dios es diciendo: Señor, ten piedad de mí, que soy pecador. Señor, restaura mi corazón, porque soy pecador. Yo creo que al principio un cristiano verdadero, un cristiano renacido que ha encontrado a Cristo, tiene esa actitud de humillación. Por mucho tiempo puede estar teniendo esa oración. Lo primero que oran es eso: Señor, restaura mi corazón. Cuídame, Señor, porque soy pecaminoso. Señor, guárdame. Señor, me he apartado de ti. Señor, he pecado. Preocupadísimo por la comunión de él y su Señor. Preocupadísimo, atento a su vida espiritual. Pero mis queridos hermanos, el fariseísmo está a la hora del día, hoy todavía. Hay muchos cristianos que todavía aparentan ser santulones por las cosas que hacen externamente, pero no se preocupan si tienen un cargamento, una tonelada de pecado acumulado en su corazón. Y aún así se pueden parar en medio de una congregación y dar tremendos discursos, hasta oraciones. Y sus corazones están totalmente lejos de Dios. De que los hay, los hay. Pero ¿cómo estamos en casa? Entonces, el Sermón del Monte expone la falsa justicia que era de los fariseos, pero que también hoy en día se practica todavía. Dios mira el corazón, porque allí es donde se decide el destino de la vida. Allí es donde está el punto clave de lo que va a ser tu futuro. Proverbios 4:23 dice: de toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Allí es donde se decide, se define el curso de tu vida, de tu futuro. Entonces, guárdalo, protégelo, cuídalo, preocúpate porque ese corazón esté bien con su Señor. Que no te dispongas a vivir una vida falsa, hipócrita, porque Dios conoce tu corazón. En definitiva, un día Él lo va a manifestar. Muy bien, ahí el versículo 1 dice: viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Al ver la multitud, el Señor en un momento se vio acorralado, ¿verdad?, por la multitud allí. Y toma una posición y se ubica lo más alto posible, porque dice: subió al monte, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba. Entonces él toma una posición, sube a una altura, y esto es posiblemente por dos razones hizo esto. En primer lugar, permitir que la multitud pudiera verlo y escuchar lo más que pudiera, porque desde la altura se produce un eco hacia la llanura. Entonces el Señor siempre tenía esta estrategia para que pudiera escuchar una multitud, ¿verdad? O lo hacía en un bote en el mar, que también se produce un eco, como un amplificador natural, en un monte también, y en el desierto. En estas tres plataformas el Señor predicaba y enseñaba, siempre con la intención de que se pueda escuchar lo más que se pueda. Probablemente algunos escuchaban la mitad del sermón, y según la distancia quizás mucho menos, y ahí ya dependían. ¿Y qué dijo? ¿Y qué dijo? ¿Qué fue lo que dijo antes? Quizás cuchicheaban entre la multitud, pero ahí estaban ellos dispuestos a escuchar. Este puede ser una de las razones por las que él subió al monte.
Segunda razón, permitir que sus discípulos pudieran tener espacio para acercarse más, formando un semicírculo enfrente de su maestro, y así la multitud se sentara detrás de ellos. Y obviamente que el interés del Señor siempre fue que sus discípulos sean los primeros o los que más pudieran escuchar con mayor claridad sus enseñanzas. Y esto puede ser por dos razones. En primer lugar, él sabía que la multitud no estaba quizás preparada mental, emocional y espiritualmente para recibir sus enseñanzas. Y eso es una realidad. No todos tienen la capacidad para escuchar 20 minutos, media hora, una hora. Para algunos la mente se le embotó, ¿verdad? Se le trancó ahí, ya no pueden más escuchar. Y ahí ya empiezan a pensar en sus preocupaciones, en sus negocios, en aquí, en allá, conflicto aquí. No, que el peinado de esa hermana no me gusta, que esto, que aquello. Su mente se fue. Se fue. Cuánto quisiera comer algo rico y mientras el predicador ahí está tratando de hacer que entren esas verdades en la mente, el corazón de los oyentes, pero por lo menos la mitad del público se le fue. Y eso es muy normal, muy natural. Así que el Señor sabía muy bien que de esa multitud, probablemente solo los 12 que estaban ahí enfrente pudieran aprovechar por lo menos el 70 o el 80% de su discurso. Pero él sabía que de la multitud de allá para más atrás, quizá un 10%, un 15%, un 20%, un 30% ya sería para agradecer, ¿verdad? Pero es una realidad, lamentablemente es una realidad. ¿Por qué? Porque cuando se trata de la palabra de Dios, tu mente, tu naturaleza, te estira, te empuja, te presiona para no oír. Por eso el Señor decía, el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu habla. O sea que tenés que ponerte las pilas para el momento en que se escucha la palabra de Dios, se predica la palabra de Dios, se enseña la palabra de Dios. Porque tu naturaleza pecaminosa no te va a permitir, va a tener que resistir vos a esa presión. Pero si te dejas llevar por el sueño, por el cansancio, por las preocupaciones, amóntema, te fuiste. Y las verdades eternas, maravillosas, que pueden transformar tu vida, están rozando tu oreja, tu peinado hermoso, y vos lo perdiste absolutamente todo. Entonces él sabía que la multitud no estaba preparada para entender sus enseñanzas sobre el reino de los cielos. Por tanto, era necesario que sus discípulos estuvieran allí enfrente de él y que por lo menos ellos tuvieran la oportunidad de escuchar claramente la palabra de Dios, que iba a transformar sus vidas y a través de ellos iba a ser predicada la palabra de Dios al mundo entero. Esa fue la estrategia del Señor. Esa fue la estrategia del Señor. Y gloria al Señor por esos oyentes que están con todo el corazón, con todo su oído abierto para escuchar la palabra eterna y poderosa de Dios. Porque ellos son los que van a transmitir al mundo entero estas verdades que van a transformar vidas. Pero lamentablemente, hermanos, hay oyentes que están ahí simplemente como una decoración, un adorno, y que no significan nada para el avance de la obra de Dios, porque no han sido transformados, no han sido impactados, y porque se pasan criticando hasta los mismos predicadores, por el aspecto del predicador, por la personalidad del predicador, pero no están escuchando las verdades eternas y transformadoras de la palabra de Dios. Jesús dejó, hermanos, a las multitudes para luego llegar a las multitudes más eficazmente a través de sus discípulos que estaban ahí enfrente de él.
Y vas a notar que en todo el transcurso de los evangelios, los relatos de los evangelios, en todo momento, el Señor se preocupaba porque sus discípulos estuvieran ahí enfrente a Él. Señales y prodigios y milagros que Él hacía, lo hacía para enseñarles a ellos, no tanto a las multitudes. Usaba los milagros en medio de las multitudes para evidenciarle a quienes, a sus discípulos, porque ellos tendrían la tarea de predicar el evangelio a todo el mundo. Ellos tenían que ser testigos de todo el poder que tenía el Señor Jesucristo. La evidencia, por eso ellos después dicen lo que nuestros ojos vieron y palparon nuestras manos. Ellos fueron testigos oculares y aprendieron su palabra porque estaban ahí en primera fila y estaban atentos a la palabra de Dios. Eso sucede cuando hay oyentes con corazones abiertos y oídos abiertos a la palabra de Dios, que resisten a los pensamientos carnales, temporales, terrenales. Por su propia naturaleza pecaminosa se resiste y busca, se esfuerza por escuchar la palabra de Dios, por buscar tiempo para pasar frente a la palabra de Dios. En estos días, en estas semanas, yo estuve preocupado porque necesito más de la palabra de Dios. Y yo no sé por qué antes no se me ocurrió. Cuando salgo a caminar, prácticamente estoy una hora, y es una hora que a veces lo dedicaba pensando en algunas cosas de la obra, o me esfuerzo por tener ese tiempo y orar. Y dije, bueno, necesito más tiempo para digerir la palabra de Dios. Bueno, una aplicación de la Biblia en el celular, pon auricular, audio. En una hora me tragué Ageo, Malaquías y otros libros más. Boom, 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 recibo, wow. Y mientras voy caminando, wow, qué bárbaro este versículo, hace mucho que no lo leo, o este versículo no me acuerdo de haber leído. ¿Te das cuenta cuánto necesitamos la palabra de Dios? Y si queremos realmente, lo podemos aprovechar. Y están los recursos ahí, servidos. Si estás en tu casa, mamá, esposa, pones el auricular, audio, la Biblia, en audio. Mientras estás repasando, lavando, vas a ver que lo vas a hacer con tanto gozo y no te vas a dar ni cuenta que pasó tanto tiempo y de repente sacás el auricular, ¡oh! Ya está todo listo. Ni me di cuenta que la casa ya está limpia o mi trabajo ya terminó. Pero vos pasaste un tiempo recibiendo la palabra de Dios. Los recursos no nos faltan, hermanos. La expresión abrió su boca, abriendo su boca. Esa expresión, hermanos, se empleaba cuando el maestro comenzaba una enseñanza solemne. Los rabinos, cuando abrían su boca, los discípulos, los alumnos, estaban ahí. Era interesante, los rabinos se sentaban, así como el Señor dice, se sentó para dar el discurso del Sermón del Monte. Sería muy apropiado hoy en día, ¿verdad? Que pudiera sentarme yo. Y dice que los discípulos se paraban, era totalmente al revés. Los alumnos se paraban, los maestros se sentaban y enseñaban. Y cuando abrían su boca, ellos entendían que era el momento en donde ellos tenían que prestar suma atención. No había nada en ese momento que distrajera su atención, porque era abierta la boca para enseñar la palabra de Dios, palabra de vida eterna. Entonces, ellos enseñaban con una solemnidad y también cuando expresaban todo su corazón para compartir algo muy importante, esencial, que era la palabra de Dios. Y dice que el verbo enseñaba, ahí dice, abriendo su boca, les enseñaba. Ese verbo enseñar
describe una acción repetida. Este verbo muestra en gran medida el enfoque del ministerio del Señor Jesucristo. Cuando Él enseñaba y muchas veces repetía, no sabemos cuántas veces habrá Él repetido enseñanzas del Sermón del Monte durante todo su tránsito en la tierra. Dice el texto que Jesús se sentó para abrir su boca, enseñar verdades maravillosas, tanto que la multitud se admiró por las verdades que Él enseñó. Esto significa que Jesús usó una voz de manera fuerte para enseñar. A veces cuando leemos un discurso del Señor lo hacemos muy pasivo, muy apático, pero tenía que Él elevar su voz. Y en ocasiones yo creo que también su voz se volvía muy enérgica, muy fuerte, para que las verdades penetraran en los oídos de los oyentes. Hablaba con energía, proyectando sus pensamientos con fuerza, con seriedad. O sea que, hermano, era Dios hablando. Era Dios, el Creador, hablando. No era uno de los profetas inspirados por Dios, como se acostumbraba en el Antiguo Testamento. No, era Dios mismo hablando. Hebreos capítulo 1 dice que en los postreros tiempos Jesucristo nos enseñó. Spurgeon decía esto: Jesucristo habló como un hombre con seriedad, enseñó claramente y habló con voz alta. Alzó su voz como una trompeta y publicó la salvación por todas partes, como un hombre que tenía algo que decir, que deseaba que su audiencia escuchara y sintiera. No era un simple enseñador pasivo, era uno que predicaba y enseñaba verdades fuertes con energía. Y probablemente muchos se estremecían cuando por ahí, en una pasada de su mirada, mientras enseñaba, te miraba a vos. ¿Cómo se habrá sentido la gente, verdad? Enseñando esas verdades tan profundas, tan diferentes, la gente se estremecía. Y una de las cosas que a mí me llama la atención, hermanos, en el relato del tránsito del Señor Jesucristo en la tierra, mientras Él iba predicando, Él no se detenía a menos que hubiera algo específico que tratar, pero una vez que lo trataba, sanaba o hacía algo, seguía adelante. Él no retrocedía 2, 5 kilómetros. A ver, vamos a buscar a esas personas que me dieron la espalda cuando yo estuve enseñando allá y me dieron la espalda y yo noté que se fueron enojados conmigo. Vamos a buscarles, vamos a visitarles, vamos a tratar de convencerles que lo que yo estaba enseñando allí era verdad. Vamos a convencerles. ¿Él hacía eso? ¿Sí o no? No. Él no perdía tiempo, hermanos. Si tuviste la disposición para escuchar, amén. Vos vas a ser beneficiado y bendecido. La oferta fue dada. O lo tomas o lo dejas. Si lo dejas, ya tomaste tu decisión. Así el Señor trataba cuando Él enseñaba. Hoy en día tratamos a veces los líderes de convencer a la gente que no quiere realmente cambiar. Y estoy asumiendo también ese rol hoy en día. Las enseñanzas de nuestra iglesia abundan, mis queridos hermanos. Vos no podés nunca, y si alguna vez te apartaras del Señor y de esta iglesia, nunca vas a decir que desde este púlpito no se te ha enseñado verdades y la palabra de Dios. Nunca vas a tener esa excusa. Pero los que han escuchado, los que han abierto sus corazones y han puesto su voluntad para hacer y seguir la voluntad del Señor,
estos hoy y siempre seguirán firmes, sirviendo al Señor y mostrando la gloria y la luz de un verdadero discípulo de Cristo. Cuando él decía, el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu Santo dice. ¿Sabe qué estaba queriendo decir el Señor con esto? El que tiene oído, procure, esfuércese en escuchar y recibir la palabra de Dios, porque es la semilla que brota en una tierra arada. Y esa tierra arada somos nosotros las que tenemos que preparar. La tierra fértil, vos prepará, mi querido, para que cuando la semilla entre en tu oído, en tu corazón, encuentre una tierra fértil. Y cuando sea sembrada, dará fruto. Fruto para vida eterna. Entonces, lo que está diciendo el Señor con esto es que está cargando sobre tus hombros y mis hombros, los hombros de los oyentes, le carga la responsabilidad absoluta de su respuesta a las enseñanzas que Él impartió. Es tu responsabilidad. Porque de ahí ya el Señor, en su misericordia quizás, retroceda y te vuelva a buscar. Pero no es una regla de Él. Para algunos, Él ha mostrado muchísima misericordia, ¿cierto? Pero mis queridos, no es una regla de Él. La enseñanza es impartida, es tu responsabilidad obedecerla. Vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a orar. Es importante, hermano, antes de dar las bienaventuranzas, porque es un mensaje lleno de aliento, de ánimo, de fortaleza para el espíritu, para el alma. Bienaventurado significa 3 veces felices, bendecido, favorecido. Entonces, vaya que es un pasaje que nos gustaría disfrutarlo y lo vamos a hacer desde el próximo domingo, si Dios nos permite. Pero antes de entregar esta bienaventuranza era importante tocar todos estos puntos para así preparar nuestros corazones. Durante la semana ora al Señor, dile, Señor, prepara mi corazón. Quiero que esta tierra esté fértil, Señor, preparada para que pueda recibir esa semilla y esto dé fruto en mi vida. Que estas verdades que aprendimos en esta mañana sea suficiente golpe en mi corazón para demostrarme que el reino al cual estuve sometido no es el reino de Cristo, es el reino de Juan Carlos, es el reino mío, es el reino de mi propia voluntad, no es el reino de Cristo. Y estas características que demuestran a los que pertenecen al reino de Cristo, no soy digno de pretender estar siguiendo. Hay características que no anhelo, no ambiciono, pero Señor, hoy quiero decirte que quiero practicar estas características en mi vida. Oro, Señor, que transformes mi corazón, porque es allí donde tus ojos están puestos, porque es desde allí donde yo comienzo un rumbo diferente en mi vida y hacia mi futuro. Es lo que define mi futuro.
está allí en mi corazón. Oro, Señor, que me ayudes a ser auténtico, genuino, transparente. Quiero ser humilde, Señor, reconocer mi pecado, mi independencia de ti, mi orgullo, soberbia. Señor, te damos gracias.